envelhecimento saudável, resiliência e espiritualidade. Ele é um palestrante renomado, então por isso é uma honra termos nossa palestra no final desta tarde, que nós estamos aqui desde cedo. Então, con vocês, doctor Diego Bernardini. Bueno, buenas tardes, Suzette, buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Un gusto enorme haber recibido esta invitación y particularmente para hablar de un tema que de alguna manera no suele estar entre los primeros temas de relevancia, de importancia, pero que realmente cada día vemos que ocupa mayor lugar en la agenda. De mi parte, un gusto. Voy a compartir con ustedes una charla que espero al mismo tiempo dé lugar para que podamos intercambiar un poco inquietudes, preguntas, diálogo, que puede resultar lo más interesante. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartir la pantalla para entonces poder ver la presentación. Vamos a ver si conecta. Muy bien. ¿La están viendo a pantalla completa? Perfecto. Ok. Ahí la tienen en pantalla, ¿cierto? Sí, ahí la estoy viendo. Bueno, muy bien. Como les decía, perdón. Como les decía, el tema de la espiritualidad, de la religión, de la resiliencia, está muy vinculado particularmente a lo que es aspectos de longevidad, de proyecto de vida y por supuesto con evidencia que lo respalda. Entonces, a partir de esto y a modo de introducción, si se quiere, voy a ir iniciando la charla tocando, digamos, básicamente los tres conceptos que me fueron encargados para el día de hoy y que tienen que ver con el envejecimiento saludable, con la resiliencia y al mismo tiempo con la espiritualidad. Hablar de envejecimiento saludable, primero de todo, algunos puntos de vista que a mí me parece necesario realizar. El concepto de envejecimiento saludable proviene de la Organización Mundial de la Salud. Es en este momento un posicionamiento de alguna manera político que se formaliza en el año 2015 con la publicación del reporte de envejecimiento saludable, que de alguna manera lo que hace es cambiarnos a quienes veníamos siguiendo la rectoría que hace la Organización Mundial de la Salud en esta área de trabajo en referencia a lo que fueron sus antecedentes. Fundamentalmente el plan de acción que surge de la Asamblea de Madrid en el año 2002 y el marco político de envejecimiento activo que también se publica en el año 2002 y que de alguna manera sentaron las primeras bases para una aproximación de una política pública abarcativa, comprensiva, integral, en relación a lo que tiene que ver las personas mayores. Por otro lado, de alguna manera llama la atención algunos aspectos, fundamentalmente la aparición del posicionamiento del envejecimiento saludable no solo modifica este ángulo de análisis y de trabajo, porque a partir de esto lo que se busca es pensar, planificar y posteriormente implementar políticas para las personas mayores, viniendo desde un aspecto, como decía, integral, abarcativo, más quizás político propiamente dicho, hacia una visión netamente médica, netamente sanitaria, a pesar de que el reporte de envejecimiento saludable tiene aproximaciones vinculadas a la justicia social, a la equidad, al aspecto económico y, por supuesto, al aspecto político. Yo creo que hoy en día, esto, digamos, es una visión quizás más limitada, es una visión que todavía sigue posicionándose en lo que se llama una aproximación top-down, de arriba hacia abajo, desde la rectoría hacia el ciudadano, hacia la persona, y donde el riesgo que se corre, como hemos visto muchas veces, es dejar de lado a la persona mayor en el momento de poder ser partícipe de esa toma de decisión. Yo creo que estos son los riesgos que se corren cuando hoy, en el siglo XXI, entendiendo que la salud es desarrollo y entendiendo que el abordaje de lo que es las personas mayores
como principal game changer que va a tener nuestra sociedad en la primera mitad del siglo, sigue quedando en manos de personas con una óptica o con una visión institucional que pasa por una lente médica o sanitarista propiamente dicha. Y eso lo estamos viendo fundamentalmente en nuestra región, con la pérdida de impacto, la pérdida de financiamiento y la pérdida, por supuesto, de abogacía de la oficina regional de la OMS, como es la OPS. De hecho, inclusive llama la atención que en el reporte mundial de envejecimiento saludable, al finalizar el primer capítulo, en la página 18, se asevera lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Las aproximaciones de salud pública al envejecimiento han resultado claramente inefectivas. Es más, si ustedes revisan ese reporte, el tema que hoy nos convoca, que es religión, espiritualidad y resiliencia, no está presente. Lo único que aparece de estos tres conceptos es al finalizar en la sección de glosario el concepto de qué es lo que se entiende por resiliencia. Claramente esto es una muestra muy objetiva de la visión parcial que todavía sigue teniendo la Organización Mundial de la Salud en relación a las personas mayores. De ahí la importancia de poder generar un nuevo paradigma que tenga que ver con el empoderamiento de la persona, la aproximación inversa a ese de arriba abajo, a ese top-down que acabo de mencionar, para poder hacerlo desde el ciudadano hacia arriba. Cuando hablamos de envejecimiento saludable propiamente dicho, bueno, la Organización Mundial de la Salud lo define como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar. Y hace hincapié principalmente en dos aspectos, la habilidad funcional y la capacidad intrínseca, entendiendo como habilidad funcional la capacidad que tiene ese individuo o esa persona de poder interactuar con el entorno, con el ecosistema que lo rodea, en base a sus propias capacidades intrínsecas. Y esto tiene que ver su reserva cognitiva, su capacidad motriz funcional y algunas otras más. Claramente, y vuelvo a resaltar esto, en mi visión personal, esto es todavía una aproximación muy parcial de lo que realmente es el universo de las personas mayores. Por eso, yo preferiría, o por lo menos voy a aproximar este tema que hoy me delegaron desde una visión de longevidad, entendiendo como longevidad la expectativa de vida, el periodo de vida que tiene una determinada especie, en este caso las personas, y entendiendo al mismo tiempo que los estudios que hay o la evidencia con la que hoy contamos en relación a el vínculo entre longevidad y espiritualidad cada vez no solo es más robusto, cada vez hay más cantidad, sino que al mismo tiempo correlaciona con longevidad. En ese sentido, me permito referirles una revisión sistemática que abarcó hasta fines de los años 90 de los 4 principales journals que publican sobre temas vinculados a la geriatría y a la gerontología, donde se vio específicamente cómo el tema religión, espiritualidad y longevidad cada vez comienza a ser más importante en la agenda de investigación. En este sentido, quiero recalcar o quiero apoyarme nuevamente en estos 3 ejes que acabo de mencionar al inicio y que tiene que ver con el aspecto de que básicamente lo que hoy sabemos es que las personas que tienen vida espiritual generan mecanismos de resiliencia que se expresan con una mayor expectativa de vida que hoy los documentos nos dicen que es aproximadamente de 4 a 5 años más respecto de las personas mayores que no tienen esa, llamémosle, religiosidad o actividad o compromiso, mejor dicho, compromiso espiritual. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad? Porque religión, espiritualidad son palabras que suenan muy parecidos, pero que son también diferentes. Cuando hablamos de lo que es fundamentalmente religión y espiritualidad, me gustaría entender, antes de pasar a lo que implica como recurso propiamente dicho, al concepto de religión. Cuando hablamos de religión, hablamos fundamentalmente de una creencia sistematizada, organizada, alrededor de una doctrina que al mismo tiempo tiene muy definido, que es en aquello en lo cual se va a creer y aquello en lo cual no se va a creer.
mismo tiempo, una religión incluye una base teórica teológica, incluye enseñanzas, incluye inclusive adiestramientos, se caracteriza por rituales, por doctrinas y por una determinada participación, en este caso del feligrés o de la persona que se compromete con ella. Mientras que espiritualidad es un concepto, una aproximación mucho más abarcativa, no está encorsetado, no está encerrado en un set o paquete de creencias y pone foco fundamentalmente en el espíritu humano, en el alma, en el soul, como se dice en inglés, y de alguna manera lo que busca es trascender la dimensión humana de la existencia. Fundamentalmente busca describirlas, busca explorar a partir de una serie de preguntas, a diferencia de la religión, y a través de ello le da sentido, de alguna manera, un sentido esencial al vivir y, por supuesto, a la búsqueda del propósito de vida. La espiritualidad como recurso es algo que es muy interesante porque puede o no puede estar presente en la vida de las personas, pero al mismo tiempo sabemos que a medida que se envejece, a medida que acumulamos años, a medida que transitamos esa segunda mitad de la vida, comienza a ser algo mucho más importante, fundamentalmente porque comienza a cobrar un vínculo, una relación muy fuerte con lo que es el proyecto de vida y con lo que es la trascendencia, el legado que vamos a dejar nosotros a quienes vienen por detrás en el camino de la vida. Hoy sabemos que longevidad y espiritualidad, fundamentalmente, la evidencia nos muestra que guarda determinada correlación en relación a variables como es la frecuencia y la asistencia a servicios religiosos, investigaciones, evidencias que se han hecho, por ejemplo, utilizando no solo este elemento donde se le pregunta a la persona si va a un servicio religioso, si cree en algo, si profesa una religión, sino que además, por ejemplo, se realizó revisando diarios personales y viendo cómo esas personas utilizaron el tiempo. Y a partir de ahí, vincularlo con lo que es la participación o la vida espiritual. Otros estudios que también se han hecho muestran o repararon fundamentalmente en el análisis de los obituarios y al mismo tiempo a través del obituario poder relacionar con la vida previa del fallecido. De esta manera lo que se llega es de alguna manera a poder cuantificar cuál es el peso, cuál es la importancia que le daba esta persona a la vida espiritual, por llamarlo así. ¿Qué nos muestra la evidencia en relación a los mecanismos por los cuales la espiritualidad tendría un efecto protector y al mismo tiempo un efecto beneficioso sobre la longevidad? Lo primero es que sabemos que hay tres elementos que son muy importantes en general con aquellas personas que dicen tener una espiritualidad importante. Una es el sostén social que brinda el poder participar de esa vida espiritual. La otra es que generalmente está vinculada a trabajos, a actividades de voluntariado. Un estudio publicado en el año 2012 en Argentina muestra que en Argentina las actividades voluntarias de las personas mayores son el poder asistir no solo en el cuidado de familiares o de relaciones, sino el poder asistir a hospitales para apoyar a los enfermos y a instituciones religiosas. Por lo cual, fíjense cómo fuertemente podemos empezar a encontrar ese vínculo que hay entre espiritualidad, trabajo voluntario, legado, sostén social y el último elemento de esta primera línea en el slide, que es la conexión social. Por otro lado, un tema relevante es que en general las personas que tienen una espiritualidad trabajada o que la ejercen suelen autopercibirse mejor de salud. La autopercepción de salud, cuando hablamos de personas mayores, es un indicador que correlaciona fuertemente con
el desempeño con la salud de esa persona en el corto y en el mediano plazo. Los médicos que trabajamos con personas mayores solemos realizar 3 preguntas vinculadas que fueron publicadas por Benjamini en la década de los 90 y que nos hablan de esa forma de medir, de cuantificar lo que es la autopercepción de salud. Lo primero que le solemos preguntar a la persona es cómo piensa que es su estado de salud actual. Si es malo, si es regular, si es bueno, si es muy bueno o si es excelente. La segunda pregunta que le hacemos es ¿cómo siente su salud respecto de hace un año atrás? ¿Hoy se siente mejor? ¿Se siente peor que hace un año atrás? ¿O se siente igual? Y la tercera pregunta que hacemos es ¿cómo se siente en relación a las personas, a los amigos, a los vínculos de la misma edad? Si se siente peor, si se ve peor de salud que estas personas, si se ve igual o si se ve mejor. Atención cuando las personas nos dicen que se ven peor que hace un año atrás, que se ven peor que sus compañeros, amigas, amigos de la misma edad o que se perciben de una manera mala o regular. Es altamente probable que esa persona en el corto y en el mediano plazo tenga algún evento que la haga estar hospitalizada, que la haga estar ingresada en un centro de atención médica y en general suelen ser personas, las que contestan de esta manera, que tienen menor expectativa de vida. Un tercer elemento que me pareció interesante señalar en este slide es que cuando hablamos de espiritualidad y los mecanismos y cómo se presentan las personas, es necesaria la aproximación cultural a este análisis. No es lo mismo hablar de las personas, por ejemplo, en Estados Unidos y su espiritualidad, donde, por ejemplo, un estudio del año 2000 mostró que el 80% de las personas mayores en Estados Unidos dice pertenecer a una iglesia, a una sinagoga o a un templo religioso. Es más, ese mismo estudio nos mostró que más del 50% de las personas mayores en Estados Unidos, en ese momento, más de la mitad decían asistir al menos una vez por semana a un oficio religioso. Esto es muy importante porque si lo comparamos con un país con una secularidad tan baja como es Suecia, los resultados pueden ser diferentes. Al mismo tiempo, por ejemplo, hay un estudio muy interesante sobre los valores religiosos en distintos países que, por ejemplo, nos mostraron que en China apenas el 13% de la población dice tener un compromiso, una fe religiosa. En Japón el 25% y en Tailandia el 33% de las personas dijeron tener este compromiso espiritual. Ahora, después les voy a dar un dato importante respecto de estos 3 países que, como ustedes ven, son de los países en el mundo donde hay más bajo porcentaje de la población que dice pertenecer a una fe religiosa. Un punto interesante es que los mecanismos que de alguna manera generan bienestar y que acabamos de mencionar hace un rato, provocan efectos, claramente, efectos que después se traducen en una mayor expectativa de vida, en una mayor longevidad. Lo que estamos viendo, o lo que por lo menos la evidencia nos muestra, es que las personas que tienen una espiritualidad intensa y manifiesta, presentan una mayor autoestima. Al mismo tiempo, suelen tener mecanismos para poder gestionar de mejor manera, por ejemplo, situaciones que provocan ansiedad producto de los errores. Suelen tener mayor resistencia frente a las tentaciones y también la evidencia nos está mostrando, los documentos publicados hasta el momento, nos están mostrando que hay un efecto protector, o habría un efecto protector, frente a los trastornos del ánimo, la depresión, y a través de ello, una disminución del estrés. Otros efectos que podemos encontrar y que también la evidencia nos muestra, es que mejora las habilidades de afrontamiento, de cómo enfrentamos situaciones que pueden resultar estresantes. Un tema muy interesante es el desarrollo de la compasión, del fenómeno de gratitud.
la posibilidad de meditar y sobre todo la posibilidad de conformarse. En este punto, yo me quisiera detener un poquito en el concepto de compasión, porque es algo que a mí me parece muy, muy interesante lo que se da en las personas mayores. Compasión es un concepto que viene del latín, que fundamentalmente o literalmente significa sufrir juntos, sufrir con el otro. Es ante todo un sentimiento que se genera por el contacto, pero también por esa comprensión que hay hacia el prójimo. Y aquí es muy importante la generosidad que habitualmente suelen manifestar, suelen expresar las personas mayores por una vida espiritual, ¿no? En ese sentido, a mí me parece, o preferiría elegir la aproximación que hace a la compasión el budismo, ¿no? Que justamente tiene una presencia muy fuerte en esos países asiáticos que acabo de mencionar, donde las personas manifiestan un menor compromiso religioso, como China, como Japón o como Tailandia. En ese sentido, el Dalai Lama habla de poder conectar con la sensibilidad hacia el sufrimiento del yo y de los otros, junto con un gran compromiso por poder aliviarlo. Habíamos hablado del aumento del grado de interacción social, pero si tomamos estos conceptos que acabo de mencionar, vemos que no solo se trata de un aspecto cuantitativo, de vincularnos con personas, sino un aspecto cualitativo, que tiene que ver con la profundidad del vínculo, esa generosidad que de alguna manera nos lleva a la compasión para poder, digamos, aliviar el sufrimiento o poder ayudar al otro, algo que está muy presente en la espiritualidad. También claramente genera un propósito de vida, algo del cual nosotros, o por lo menos en esta charla, me voy a expresar un poco más adelante. Y fíjese que todo esto, de alguna manera, está vinculado al concepto de resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, es imposible no mencionar a esta persona que ustedes ven acá, que es Epícteto, un filósofo griego de la escuela de los estoicos, que vivió gran parte de su vida como esclavo en Roma. Cuando él regresa, cuando él es liberado en la antigua Roma y regresa a Grecia, allí es donde comienza a profundizar, digamos, sus estudios y su, digamos, de alguna manera, y su mensaje en relación a lo que es, o lo que hoy conocemos como resiliencia. La realidad es que la resiliencia como tal existe desde la época, por lo menos, de Epícteto, y que de alguna manera él nos sintetiza como idea de resiliencia esa frase tan conocida donde dice que a las personas no nos afectan los eventos, sino cómo nosotros confrontamos, cómo nosotros gestionamos esas situaciones. La resiliencia depende de muchas cosas. Los estudios nos dicen que claramente hay un aspecto genético, hay un aspecto que viene en nuestro código genético y que tiene que ver con las características individuales que tenemos cada una de nosotros, por ejemplo, de tomar riesgos, ¿no? de afrontarnos a situaciones o de generar situaciones que nos puedan provocar esa salida de la zona de confort o de alguna manera de aumento de riesgo, ¿no? Pero también sabemos que la capacidad de resiliencia tiene que ver con los vínculos primarios de afecto, de cuidado, que hayamos podido desarrollar y que nos hayan contenido a nosotros mismos en las primeras 2 décadas de vida. Eso es lo que hoy los estudios nos están mostrando, que es muy importante qué pasa en nuestras vidas en esas 2 décadas. Pero al mismo tiempo me parece interesante señalar que la resiliencia puede ser una especie de caja de herramientas, un set de habilidades que pueden ser aprendidas. Claramente hay personas que son más optimistas que otras, pero la posibilidad de aproximar a un desafío, a un problema, puede generar mayor flexibilidad cognitiva. Las conexiones sociales nos pueden permitir entender cómo piensan, escuchar personas que vienen con otro curso de vida, con otras experiencias, con otro background, como se suele decir, con otros valores morales y, por supuesto, con otra espiritualidad. Y acá es muy interesante el fenómeno que se produce cuando somos mayores en 2 sentidos. El primero es el que bien describí en la década del 60,
Erickson cuando habló de la teoría de la generatividad. Esa teoría, de alguna manera, o ese impulso por el cual las personas, a medida que nos hacemos mayores, buscamos trascender a partir de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, y con ello dejar un legado a las generaciones más jóvenes. Nuevamente, esto vuelve a relacionarse con el altruismo, con la generosidad. Y la evidencia también nos está mostrando que a medida que nos hacemos mayores, parecería ser que ese gen del egoísmo que viene con todos nosotros comienza a sufrir un fenómeno, un mecanismo recesivo. Empieza como a achicarse. Las personas, a medida que nos hacemos más grandes, solemos tender a brindar más al prójimo, al otro, a dar más. Y por supuesto, nuevamente, el fuerte vínculo que hay con la resiliencia, con la espiritualidad y por supuesto con el proyecto de vida, con la longevidad. Ahora, si hablamos de espiritualidad y de proyecto de vida, tenemos que hablar de Japón. Claramente tenemos que hablar de Japón. Japón tiene una de las 5 zonas azules que hoy se conocen en el mundo y que es donde de alguna manera están los campeones de la longevidad, donde la tasa de personas centenarias es mucho más que en el resto del mundo. En Japón, fundamentalmente en la isla de Okinawa, a 3 horas de vuelo respecto de Tokio, ahí la forma de espiritualidad de alguna manera cobra mucha importancia. Y el proyecto de vida, no solo, digamos, de la mano de la espiritualidad y de la mano de otras cuestiones que tienen que ver y que después quizás podamos mencionar, hacen que tenga un nombre propio. Seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, estamos hablando del Ikigai, lo que de alguna manera podría traducirse como la razón de vida, el motivo por el cual despertar cada mañana. Y que responde también a determinadas preguntas. Preguntas que tuve el gusto de que me las explicara el profesor Makoto Suzuki. Cuando nos conocimos, hace unos años atrás, en el primer Congreso Mundial y único que se hizo hasta ahora de zonas azules en Costa Rica, el profesor Suzuki me contó de qué consistía ese Ikigai. Les cuento, por otro lado, que el profesor Suzuki fue quien primero estudió el fenómeno de la longevidad en estas zonas azules y quien identificó que dentro de los elementos que tienen que ver con la longevidad existe un peso muy fuerte de la espiritualidad. Como hoy sabemos también que existe correlación con una determinada dieta, con una actividad física, con la conexión social, con tener una mascota, todos estos elementos que correlacionan con longevidad. Pero el Ikigai, según me contaba él, a diferencia de los otros, tiene que ver con una búsqueda personal, con poder hacernos preguntas. Les cuento que en ese momento, cuando nos conocimos con el profesor Suzuki, él tenía más de 80 años y tenía su Ikigai, tenía su sentido de vida o la razón por la cual trabajar cada mañana. Una de las cosas que me comentó y que resultan importantes es que la búsqueda del Ikigai tiene que ver con una búsqueda personal, con una introspección, con un momento de reflexión. Y algo muy interesante, que justamente mencioné a partir de esta anécdota con el profesor Suzuki en mi última charla TED aquí en la Ciudad de México, es que el sentido de la vida no se compra, el sentido de la vida no se inventa, sino que el sentido de la vida se descubre. Y mucho de esto tiene que ver con lo que estamos hablando. La evidencia, por otro lado, saliendo del lado filosófico o del lado anecdótico y trayendo a lo que es el dato duro, nos muestra lo siguiente. Por ejemplo, esta revisión sistemática, este metaanálisis que se publicó en el año 2016, donde se dio la relación entre propósito de vida, eventos cardiovasculares y todas las causas de mortalidad. Un estudio que analizó otros 10 estudios más chicos, que juntó más de 130.000 participantes y que se vio perfectamente o pudo fundamentar desde el dato duro, desde la evidencia médica, cómo aquellas personas que tienen un alto sentido del propósito de la vida tienen una menor mortalidad y una disminución
en los riesgos o en el riesgo de eventos cardiovasculares. Otro estudio muy interesante fue el que se publicó en el año 2014, donde se vio cómo el propósito de vida es un predictor de mortalidad. Cómo el propósito de vida es un predictor de mortalidad. Un estudio que me permito citar porque tiene una característica. Este estudio tuvo, a diferencia de los otros que habitualmente suelen considerar personas mayores o adultos mayores, consideró adultos en edad mediana. Como ustedes ven, cerca de 47 o casi 47 años, un estudio que dio un seguimiento durante 14 años a estas personas y que vio que aquellas personas que tienen un proyecto de vida claramente presentan menor mortalidad que aquellos que no lo tienen. Por último, un estudio interesante, y esto relacionado fuertemente con proyecto de vida, que asoció la edad de retiro con la mortalidad. Un estudio también del año 2016, publicado en el Journal Epidemiological Community Health, que muestra cómo a través de un estudio longitudinal que basó en un número importante de la población, considerando que el retiro es un proceso transicional muy fuerte en la vida de las personas, impacta en su expectativa de vida. La conclusión a la que llegaron estos investigadores, ustedes la ven en el recuadro rojo al pie del slide, que dice que un temprano retiro puede ser un factor de riesgo de mortalidad, mientras que una vida de trabajo prolongada puede proveer o puede darnos beneficios de sobrevida, esto, en este caso, en ciudadanos de los Estados Unidos. Por eso, a mí me parece que es interesante una visión amplia que nos haga entender la importancia en el curso de vida de una vida que tiene transiciones, de una vida donde el aprendizaje debe ser continuo, donde la espiritualidad, a medida que cumplimos años, empieza a cobrar mayor importancia y cómo todo esto puede relacionarse con proyecto de vida, con la posibilidad de trascender, con el legado y, por supuesto, con un efecto concreto que es una proyección o una expectativa de vida más prolongada. Una cuestión que me propuse en esta presentación es que, más allá de todos estos datos, de las opiniones personales, de cómo nos posicionamos frente a la importancia de la espiritualidad y la religión, tiene que ver con poder brindarles a quienes me están escuchando en este momento algunos elementos que nos puedan ayudar, principalmente a aquellos que están involucrados en el trabajo, en la atención y el cuidado de las personas mayores. Entonces, cuando nosotros como profesionales, como cuidadores, como médicos, como psicólogos, como terapeutas, aproximamos a una persona mayor y queremos explorar qué es lo que ocurre en este sentido, es fundamental que lo tengamos no solo identificado, sino con la idea de poder integrarlo en la estrategia de cuidados. Para ello, tenemos que facilitar la expresión de cuáles son los valores de esa persona y al mismo tiempo que esa persona sepa también cuáles son los nuestros, que no tienen por qué ser iguales y que al contrario, a veces la diversidad, la diferencia, seguramente puede enriquecer ese vínculo. Por supuesto también un punto que a veces se presenta como una situación de conflicto es valorar el contexto ético, donde esa diversidad nos va a permitir elecciones, pero al mismo tiempo nos va a presentar algún riesgo. Hay 4 elementos o 4 puntos que son interesantes aproximar para poder, de alguna manera, poder facilitar, integrar la dimensión espiritual en nuestra estrategia de cuidados. Uno es poder identificar cuál es la fe, cuál es la creencia y al mismo tiempo cuál es el significado que tiene en la vida misma de la persona con la cual vamos a trabajar. Que puede ser una persona o puede ser un grupo.
esto es indiferente. El significado muchas veces es importante en relación a la fe y la creencia. Hace unos minutos atrás les di el ejemplo de los valores más bajos que existen en el mundo cuando se les preguntó a las personas si tienen un compromiso religioso. Y en ese sentido aparecieron países como China, países como Japón y como Tailandia. A diferencia de otros países, como puede ser, por ejemplo, Pakistán, en Pakistán, cuando se le hizo esta misma pregunta a las personas, el 99% de los ciudadanos de Pakistán interrogaron, dijeron tener una fe religiosa fuerte, una creencia religiosa. Lo mismo ocurrió en Nigeria y en Turquía, donde fue más del 85% el porcentaje de personas que respondieron afirmativamente. Fíjense qué contraste tan fuerte con un país como China, con un país asiático como también es Japón y como Tailandia, donde, por ejemplo, flotan aspectos vinculados a la piedad filial, por ejemplo, ¿no? Al respeto hacia el mayor. Sin embargo, cuando se le preguntó a los chinos, a los japoneses y a los tailandeses si tenían un proyecto, una espiritualidad que les haga trabajar ese proyecto de vida, el 50% de los chinos dijeron que sí. El 80% de los japoneses dijeron también que sí, y más del 80% de los tailandeses contestaron afirmativamente. Fíjense qué contraste. Se identifican muy bajo con una creencia religiosa, pero al mismo tiempo son capaces, a través de la espiritualidad, de generar un proyecto de vida. Y fíjense, fundamentalmente los japoneses, de donde surge la palabra Ikigai, donde más del 80% de los japoneses dicen tener un proyecto de vida. Por eso es importante, como segundo punto que señalo en este slide, la relevancia y la influencia que tiene en la vida de las personas esta espiritualidad. Un elemento que también resulta importante es el sentimiento de comunidad. Por esto que hablábamos, suelen ir de la mano. Espiritualidad y sentimiento de comunidad hacia el grupo de pertenencia, hacia el prójimo, suelen ir de la mano. Y una vez que tenemos estos tres elementos relevados, interrogados, que tenemos una idea de lo que significa la vida espiritual para esa persona, nosotros como profesionales es el momento en que deberíamos preguntar cómo podemos ayudar, cómo podemos facilitar, cómo podemos aportar para que esa persona se sienta plena en este sentido. ¿Por qué menciono esto? Porque si ustedes se meten a leer, se colocan a investigar, digamos, este tema, se van a encontrar con que gran parte de la espiritualidad se vincula desde el punto de vista profesional con el trabajo con pacientes terminales, con la posibilidad de una muerte digna, de asistir a los cuidados finales de la vida. A modo de conclusión y para ir terminando, yo creo que hoy en día, para quienes estamos relacionados, como dije antes, con el cuidado, la atención y el bienestar de las personas mayores, no podemos dejar de lado este aspecto tan fuerte que es la espiritualidad. Está de más decir que hay evidencia, que hay dato duro que refleja que es necesario tener una toma de decisión consensuada, pero al mismo tiempo, donde este elemento esté presente cuando hablamos de la vida de las personas mayores, fundamentalmente después de la segunda mitad de la vida. Es importante, y vuelvo a destacar, el vínculo estrecho que hay entre trascender, entre compasión, entre generosidad, altruismo, proyecto de vida y los efectos beneficiosos que ya mencioné en la presentación y que se traducen en longevidad, en expectativa de vida. Hoy los trabajos publicados nos hablan que no menos de 4 años de diferencia en la expectativa de vida podemos encontrar en aquellas personas que dicen tener una espiritualidad profunda. Por último, quisiera invitarlos ahora a que podamos tener un momento
charla, de preguntas y respuestas, si es que lo amerita para aquellos que me están escuchando, pero también de poder invitarlos a que sigamos este diálogo y otro diálogo a través de las redes sociales, donde ustedes nos pueden ubicar y donde podemos, como digo, poder continuar este diálogo. De esta manera, quisiera dar espacio al SUSET al diálogo, a las preguntas y a las respuestas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Dr. Diego Bernardini, por sua maravilhosa explanação, falando bem dessa questão para envelhecimento saudável, que temos que ter um projeto de vida realmente para o enfrentamento de tudo que vem acontecendo, o que acontece ao longo da vida. Muito interessante. E também aumentar o grau da interação social faz parte de um bom envelhecimento saudável, para também ter a flexibilidade cognitiva, levando as nossas ações com pensamento positivo, com fé, espiritualidade, que é bem abrangente. Também desenvolver todas as pessoas para chegarem a esse envelhecimento como bem sucedido ou saudável, levarmos essa com generosidade, com altruísmo, pensando em trabalhar essas questões comunitárias. Muito grata. As perguntas ficarão no chat para depois serem respondidas. A seguir, nós entraremos com uma outra palestra, está bem? Então, o chat fica com as perguntas disponibilizadas no YouTube, está certo? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação honrosa. Contaremos posteriormente com o senhor. Muito grata.